compartiendo en este escenario. Un saludo también para los profes que nos están acompañando, el profesor Manuel Ignacio, veo a la profesora Diana Alzate conectada. No sé si la profesora Claudia Martínez ya se conectó. Recordar que tenemos aquí algunos que veo que son del semillero Visionarios Cultura y Droga, algunos estudiantes o participantes del semillero Sentipensar las Familias Hoy. Entonces, bueno, te cedo entonces este espacio, Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ángela, Mariana, Manuel Ignacio. La verdad que un placer estar acá, estar en este espacio. La verdad que nos seguimos en las redes, nos seguimos con toda la productividad de estos debates, de estas cuestiones, de sistematización de experiencias, y la verdad que, nada, estoy muy contento por la invitación y por la posibilidad de participar virtualmente, pero bueno, desde aquí, en su equipo, en su clase. Y bueno, como decía Ángela, yo soy trabajador social, estudié trabajo social en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Es una universidad bastante más antigua de la Argentina, junto a Córdoba, Buenos Aires. Y bueno, trabajo social en la Argentina. Hay muchas carreras de trabajo social en la Argentina, el sistema de las universidades tradicionales públicas, o universidades nuevas. Y bueno, yo tengo 43 años, me recibí en el 2002, 2003, y bueno, y he estado siempre vinculado a espacios de docencia, de investigación. Bueno, hice una maestría en trabajo social, luego hice un doctorado, he estado en el CONICET, que es un sistema, en la comisión, una institución, digamos, de investigadores, o que te becan para que investigues del Estado Nacional. Y en la actualidad soy docente en carreras de trabajo social aquí en La Plata, en la Universidad Nacional de Luján, que es una universidad que está a unos 50 kilómetros, para que se orienten, de la ciudad de Buenos Aires. Y también formo parte de una asociación civil que se llama RESET. Trabajamos sobre políticas de drogas y derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos, y ahí somos un equipo interdisciplinario. Luego en el chat voy a poner el link para que vean algunas producciones que hacemos. Y también trabajo en estos últimos años en la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires en Argentina se divide todo en provincias, 24 provincias. Bueno, la provincia de Buenos Aires es la que tiene más población, por lejos que todo el resto. Está justamente pegadita a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y tiene un territorio muy extenso, con particularidades muy heterogéneas. Tenemos poblaciones como La Matanza, de 2 millones de habitantes, a localidades de 2.000 habitantes. Y en todas hay dispositivos de atención o de articulación para atender personas con situaciones de salud mental o de consumos problemáticos. Así que bueno, esa es mi experiencia hasta el momento. Bueno, he realizado bastantes trabajos con respecto a drogas, consumo de drogas. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado sobre drogas en México, en el Centro CIDE de Aguascalientes, en un programa justamente de política de drogas. Bueno, ser muy cálidamente invitado por Manuel Ignacio justamente para una de las dossier de cultura y droga de la revista. Y bueno, también he estado en estancias en Uruguay, siempre vinculado también a la temática. Y bueno, yo no sé si a mí me interesa este tema, que lo podamos pensar de una manera interdisciplinaria, porque justamente, bueno, el otro día trabajábamos con una vieja idea de Edgar Morin sobre la complejidad, ¿no? Cuando él tiene en ese texto que dice archipiélago
de certezas en en un océano de incertidumbres. Bueno, y que a problemas complejos requieren soluciones complejas, ¿no? O sea, el abordaje de estos temas tiene el desafío, tenemos el desafío, y ahora voy a desarrollar un poquito eso, tiene el gran desafío de esto, ¿no? De la necesidad de eh, integrar vía la interdisciplina, vía la intersectorialidad, vía las múltiples dimensiones donde se manifiestan cuestiones de salud mental y de drogas. Y eso es un desafío muy importante porque, bueno, tenemos tradiciones donde por ahí ciertas profesiones históricamente han tenido un desarrollo más importante o más relevante o más central a la hora de atender estos temas, por ejemplo, el médico, la medicina, ¿no? O el marco más jurídico. Entonces muchas veces pensamos una tensión entre pensar a una persona que consume drogas, que usa drogas, como un enfermo o como un potencial delincuente, ¿sí? Y la verdad que hay una gran heterogeneidad atrás de una persona que usa drogas y hay un conjunto de normas morales muy fuertes que los profesionales las reproducimos, muchas veces las profundizamos y que muchas veces eso después conlleva prácticas concretas de intervención en nuestras instituciones que muchas veces van de la mano de, bueno, justamente afectar los derechos humanos de las personas. Entonces, bueno, es un tema que necesita tener un debate actual y constante, porque además las dinámicas, las contingencias sociales y las dinámicas de los consumos, de los contextos, de las personas que usan drogas, algunas desarrollan consumos problemáticos, otros no. Debemos intervenir sobre todo el conjunto, todo el universo de las personas que usan drogas. Entonces, bueno, eso como primer punto. Si yo venimos de una larga historia de no tan larga, dirían los historiadores, pero bueno, que el prohibicionismo ha generado eh, toda una serie de cultura institucional de cómo atender estas problemas. Para hacer un ejemplo concreto del prohibicionismo y salir un poco del escenario latinoamericano, cuando vemos o analizamos lo que fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos, nos podemos encontrar con las razones, por un lado, y los motivos que llevan a una lógica de justamente, bueno, prohibición y los efectos que eso tiene, las consecuencias. Em, si ustedes están interesados en este tema, en Netflix está el documental de Prohibition, que tiene 4 episodios que son bastante largos, pero muy bien documentados, con una voz en off. Eh, es muy interesante porque primero plantea cómo se llega a la prohibición, ¿no? O sea, claramente había un problema en el despertar de la sociedad industrial, que los obreros al salir de la fábrica y, bueno, acá le decimos cobrar el sueldo, o sea, cobrar el dinero, ¿no? Por el trabajo realizado, se dirigían muy pocos a la casa, la mayoría iban a bares y tenían muchos de ellos consumos compulsivos de alcohol, que eso además derivaba en muchas veces ausencias en la casa, problemas económicos, porque gastaban mucho dinero en el consumo. También derivaba en violencia, con las peleas, bueno, accidentes a la hora de trasladarse de un lugar a otro. Entonces muchas veces las mujeres que estaban en ese momento súper relegadas al cuidado de la familia, a lo que decimos acá en la Argentina ahora las políticas de cuidado, ¿no? O las tareas domésticas, la feminización de esa época tan fuerte de las tareas domésticas, el cuidado, la crianza de los niños. Bueno, o haciendo que entre
sector más religioso y colectivos y grupos de mujeres preocupadas por las situaciones que atravesaban, empiecen a encontrar que el alcohol era el problema, ¿no? Esto es un ejemplo muy interesante porque si uno hiciera estadística, bueno, vería que sí, que era un problema económico, era un problema social, era un problema que afectaba la dinámica de las familias, las dinámicas de la relación de los trabajadores con su lugar de trabajo. Pero se logra después de mucho tiempo prohibir el alcohol. En un debate muy corto, de un solo día, se aprueba el prohibicionismo del alcohol como única política, ¿no? Y esto generó impactos peores a los deseados, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, cambia rotundamente, bueno, se cierran los lugares donde se podía vender alcohol, consumir, y la gente por ello no va a dejar de consumir, ¿no? Muchos de ellos optaron entonces por otro tipo de consumos vinculados a la bebida. Tema que la gran bebida consumida era la cerveza, lo que generaba, por ejemplo, la necesidad de consumir muchos volúmenes de traslado de alcoholes. Entonces se pasó a alcoholes de mucha potencia, que se le tenía que poner jugos de frutas para poder ser tolerables. De ahí nacen muchos los tragos que actualmente conocemos de interacción entre jugos de frutas y alcoholes fuertes. Alcoholes que no eran etílicos, que eran metílicos o que eran de otros procesados, que generó, por ejemplo, miles de personas con ceguera o con daño muy fuerte físico porque eran alcoholes que el cuerpo humano no podía procesar. Y obviamente la violencia, porque al no haber una oferta pública regulada por el Estado, etcétera, sino la prohibición misma, bueno, eso también derivó en lo que llamamos, bueno, lo que fue esa primeras mafias vinculadas del control de la venta y la oferta, y la producción del alcohol que se relocaliza en las zonas limítrofes de México y de Canadá para proveer de alcohol hacia dentro de Estados Unidos. Eh, Además de ciertas producciones clandestinas que había en las casas, habían en distintos lugares, y después estaban las formas de venta de eso. Entonces fue un periodo que, nada, que impactó fuertemente en la salud, la empeoró, generó violencia y generó muchas muertes vinculadas al negocio de un producto que no paraba de crecer en número porque, bueno, la prohibición también hace eso, ¿no? Que la oferta y la demanda genera impacto fuertemente sobre los precios. Impacto en la salud porque no hay tampoco un testeo ni una trazabilidad del alcohol que se tomaba. Y bueno, ese es un buen ejemplo para que pensemos que casi todas las sustancias psicoactivas, que solemos denominarlas como drogas, muchas de ellas han atravesado periodos de prohibición como una lógica societal para intentar eh, disminuir un consumo. Si yo acá, mientras hablo con ustedes, tomo mate, bueno, como se hace en Argentina, muchos tenemos este consumo rioplatense. El mate estuvo prohibido en 1600 y 1700 porque promovía la vagancia, se dice acá, el desgano, o sea, las no ganas de trabajar, ¿no? Porque la gente acá bueno, esto antes de la pandemia se compartía más el mate, ahora ya estamos en una etapa donde cada uno más toma más solo, pero uno se junta en ronda, en círculo, y va tomando mate. Es para nosotros muy común, muy normal y muy habitual. Bueno, ¿y qué pasa? Los sectores conservadores de ese momento, de la etapa pre-Estado moderno, o sea, era Argentina una colonia en ese momento. Bueno, se prohíbe, ¿por qué? Porque la gente dejaba de trabajar y se juntaba con su familia, sus amigos, a tomar el mate. Entonces, dicen, vamos a prohibir el mate porque promueve el no trabajo, el desgano, las no ganas de trabajo. Y así podemos encontrar en el mundo muchas otras sustancias que también han atravesado por estas lógicas, ¿no? Como una primera reacción.
pero que sabemos que los efectos, bueno, y había latigazos, multas, días de prisión para quien tomara mate. El mate se siguió consumiendo, bueno, se buscaba la forma de hacerlo de alguna forma que no sea uno encontrado por las fuerzas de seguridad de ese momento. Lógicas que parecieran novedosas que atraviesan nuestros países en la actualidad no son para nada nuevas. Obviamente adquieren nuevas particularidades, ¿no? Pero hay una línea histórica muy interesante que tenemos que tener en cuenta para pensar cómo se van construyendo los problemas y en función de eso cómo se crean los sistemas de respuesta. Bien, eso es lo primero que les quería comentar. Si bien luego podemos hacer un intercambio, si alguien tiene alguna duda de lo que sea, yo estoy con el chat acá abierto, puede escribir sin problemas. Trato de no usar términos muy nativos, pero si uso términos algunos nativos que no se entienda, me paran y lo pensamos distinto por algunas palabras. Bien. En la Argentina, como en gran parte de la región, muchas de las sustancias que hoy consideramos ilegales, a nosotros nos interesa más decir ilegalizadas, porque ninguna sustancia por sí es ilegal. Lo que lo hace ilegal es un sistema normativo, es un sistema político, es un sistema jurídico, o sea, por eso hablamos de sustancias ilegalizadas. En las sustancias ilegalizadas, mm, probablemente muchas de ellas, seguramente no, fueron casi todas de ellas, antes tenían una libre circulación y consumo. Con los avances del siglo XX, hay un proceso, y sobre todo desde mediados del siglo XX, marcos normativos internacionales más adopciones de lógicas locales, que se tendió a este actual sistema internacional de sustancias, donde tenemos sustancias legalizadas, sustancias ilegalizadas. Eso genera un impacto muy erróneo en la sociedad, pero también en los profesionales. En trabajo social es muy común este debate. Porque, ¿Por qué? Porque se piensa que las sustancias que están ilegalizadas son las sustancias que más daño generan a las personas. Y la verdad que en la Argentina los consumos prevalentes, cuando se habla de prevalencia quiere decir un consumo cotidiano, por decirlo así, cuyo consumo cotidiano puede conllevar luego una cantidad una cantidad de sustancias que aumenta y demás. Bueno, los consumos prevalentes de sustancias y que están generando el impacto mayor en salud mental y en salud en general son las sustancias legalizadas. Nuestros principales problemas en nuestro modelo de atención de salud, por ejemplo, o de salud mental, tiene que ver con alcohol, tiene que ver con tabaco, tiene que ver con psicofármacos, le decimos acá, opioides, ¿sí? Y luego la sustancia más consumida es la marihuana. Digamos que cuando uno lo cruza por cómo esto impacta en la mortalidad, o sea, cómo impacta en la salud y en los procesos de salud, enfermedad, vamos a encontrar con que, por ejemplo, el alcohol está asociado a 200 enfermedades, ¿no? O a 200 padecimientos físicos y mentales, un consumo excesivo de alcohol. El tabaco, el 70% de quienes consumen tabaco van a desarrollar algún problema de salud vinculado a ese consumo. Un psicofármaco que aumentan todos los años su uso por ansiolíticos, por antidepresivos, por, bueno, todas las manifestaciones que tenemos muchas veces ¿no? Como adultos, ¿no? Por los requerimientos de los trabajos, de la vida misma, bueno, aumenta consumo fuerte de psicofármacos. ¿Sí?
Entonces, los marcos, para ir empecé con la prohibición, pero también quería ir a esto de qué impacto tiene esto socialmente. Muchas veces en nuestras intervenciones cotidianas, trabajo social, si sabemos de una persona que dice o manifiesta o tenemos información, consume alguna sustancia, supongan cocaína, pensamos que es una persona que si no hacemos algo va a morir rápidamente, ¿no? Así, va a morir de sobredosis. Y la verdad que eso es una lectura muy parcial porque pensamos que las drogas que están legalizadas no tienen un impacto en la salud, ¿no? Eh, y muchas veces tenemos colegas que intervienen fuertemente en que cambien de sustancia que consumen. Una cosa es para evitar la criminalización, la judicialización, porque de pasar a consumir una sustancia ilegal a una legal, bueno, no te perseguiría el sistema jurídico, el sistema de la policía, etcétera. Otra cosa tiene que ver con la salud, y los procesos de salud, enfermedad, los padecimientos subjetivos. Entonces, la verdad que en ese sentido, todos los marcos internacionales que después adhirió nuestro país, bueno, han generado esto, ¿no? Que esta sensación de que las drogas legales, legalizadas, son menos dañosas, menos complicadas, generan menos impacto que aquellas que están ilegalizadas. Que son los debates que estado teniendo en el mundo por, bueno, nuevamente usos de algunas sustancias que eh, se le reconocen usos medicinales, que obviamente hay que seguir avanzando en esos estudios. eh, Usos para la salud mental, por ejemplo, estoy pensando en todos los hongos, los psicodélicos, ¿no? Todo esto que se está debatiendo en los últimos años. Bueno, lo de la marihuana con todo el cannabis medicinal que se le dice aquí, o de uso medicinal, bueno, etcétera. Entonces, más allá de eso, nada, tenemos que tener una buena información como profesionales, leer y sistematizar buena información sobre los usos de sustancias que a veces pueden tensar un poco con nuestros marcos de creencia, nuestros sistemas de creencia, nuestros sistemas morales, nuestros sistemas bueno, todos estamos institucionalizados, venimos de familias, venimos de comunidades, de pueblos, de lugares, ¿no? Por más que tengamos nuestras formaciones profesionales, seguimos teniendo nuestros sistemas de creencias y demás. eh, pero bueno, no debemos tampoco, tenemos que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sobre eh, cómo respetamos a la decisión del otro, ¿no? Si el otro decide por ahí eh, tener una vida distinta, diferente a la que uno como profesional, pero como vida misma de uno, por fuera de la profesión, en su vida adulta, etcétera, en su vida social, se identifica. Bueno, entonces, eh, eso es otro gran tema. ¿Qué instituciones trabajan con el tema de los consumos problemáticos? Antes de hablar de consumo problemático, uno debería decir que Argentina comparte, como gran parte del mundo, una estadística que habla de que cada vez socialmente se consume año tras año más sustancias, ¿sí? Las edades también bajan de inicio de consumo, cambian mucho las dinámicas de consumo, se crean nuevas sustancias todos los días, sustancias sintéticas, que coexisten con consumos más tradicionales, que coexisten con sustancias más, entre comillas, naturales, de plantas, ¿sí? Estas cuestiones hacen que a veces tampoco haya una buena lectura eh, sobre lo que está pasando a niveles de los consumos. Entonces, eh,
Yo aquí quisiera hacer énfasis en las instituciones a las cuales somos convocados para trabajar el tema de los consumos. Las estadísticas mundiales, las argentinas también, eh, van consolidando información de que para redondear, de cada 10 personas que tienen consumos prevalentes de sustancias, o sea, consumos habituales de ciertas sustancias, uno de cada 10 desarrolla lo que se llama consumo problemático. Consumo problemático que se empezó a usar mucho aquí en la región, para salir un poquito de la idea de la adicción, porque para ponerlo un poquito más en múltiple dimensión, ¿no? Como que el consumo problemático invita a pensar más la sustancia, pero también el sujeto y también el contexto en el que se sucede ese consumo. Y no es la idea de la adicción, que muchas veces está ahí la idea como que la droga te agarra ¿no? Y te atrapa, como que la droga tuviera manos y piernas y te corre y te agarra, ¿no? Muchas propagandas eran así. Bueno, entonces, ¿cuáles son las instituciones o desde dónde se trabajan y se abordan el consumo? Ahí tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque si vemos esta estadística diríamos, bueno, tendríamos que generar buena información para las 9 personas que, si bien no desarrollan consumos, tienen un consumo habitual de sustancias, darles buena información, estrategias de intervención, ¿no? Eh, por ahí no tiene un tema de que sea tan problemático en este momento, puede ser problemático más adelante. Tiene toda sustancia, por más que le encontremos características, beneficios, propiedades, siempre van a tener un impacto en la salud, ¿no? Y en la subjetividad y en nuestras formas de sociabilidad. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso. Y si es solo uno de cada 10 quien desarrolla consumos problemáticos, bueno, entonces sería como bastante sencillo poder abordar esto y no deberíamos tener tantos problemas de demás. Sin embargo, el escenario marca que si trabajamos con las 9 personas que usan drogas pero no desarrollan consumos problemáticos, hay cierto sector en la sociedad y también colegas del trabajo social, de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de distintos lados, que te dicen, vos estás promoviendo el que la gente consuma. Porque si le hablas a una persona que consume tal sustancia y no haces algo que le decís, deja de consumir ya, o sea, de una perspectiva que nosotros le decimos acá abstencionista, bueno, es como que quedamos como que promovemos que la gente consuma. Eso por un lado. Entonces, muchas veces no se generan buenas campañas, buenos diseños de políticas públicas pensando en esas personas, ¿no? Personas que usan drogas y que no desarrollan consumo problemático. Y después, por otro lado, tenemos en nuestro país un tema que desde la década del 60 se empezó a construir un sistema paralelo al sistema de salud para atender salud mental y o consumos. Entonces, eso hace que una persona que tiene consumo problemático, o sea, que no se quiere disminuir su consumo y no puede, tiene ya problemas asociados a un consumo y no puede dejar de consumir, no puede sostener un trabajo y no puede dejar de consumir, eh, no sé, más impactos intersubjetivos, relacionales, familiares, los que todos se les ocurra a ustedes, pero bueno, va a un centro de salud y dice, no, nosotros ese tema no lo atendemos, tenés que ir a un lugar especializado. Y la oferta de los lugares especializados no es grande, no es variada, muchas veces queda muy lejos de tu casa. Entonces, eso hace que muchas personas que requieren atención no encuentran en sus momentos que decide buscar ayuda, buscar atención, porque tampoco es una persona que todo el tiempo esté pidiendo ayuda. Pide ayuda una vez, dos veces, tres veces, y nosotros ahí tenemos que tener la posibilidad de poder intervenir. Bueno, nada, requiere ayuda, no tenemos un buen sistema de atención en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno,
busca otro tipo de ayuda o, bueno, eso se fue agrandando en el tiempo, se fue agravando con el aumento de los consumos en la Argentina en general durante la década del 80 y los 90. Y a partir de los 90 empezó a crearse instituciones públicas más importantes, algunos hospitales especializados. Y bueno, para hacerla más corta, a partir del 2010 tenemos una ley nueva de salud mental que reconoce dentro de la ley de salud mental la intervención en los consumos problemáticos. Y bueno, plantea una buena estrategia, no exenta de dificultades a la hora de la implementación, de integrar el sistema, hacer que el sistema sea unificado, uno, ¿no? Y que en cualquier lugar, en cualquier centro de atención, uno pueda ser atendido. Y ahí pensar una oferta, una gama amplia de distintos tipos de respuesta, según el tipo de dificultad que estés atravesando, desde una atención interdisciplinaria, médico clínico, médico psiquiatra, trabajador social, psicólogo, acompañantes terapéuticos, operadores socioterapéuticos, bueno, hay con muchas disciplinas, enfermería, por supuesto, ¿no? Em, y también lugares que se llaman casas de día o instituciones donde poder pasar parte del día, o lugares ya de internación si requiriera una internación, porque se atraviesan otras situaciones además del consumo y bueno, necesita un alojamiento especial. Entonces, bueno, esa cuestión institucional es interesante pensarla, porque en paralelo al sistema público hay muchas instituciones también privadas. Muchas son de orientación y financiamiento religioso, que tienen su impronta. Después hay organizaciones sociales comunitarias que también tienen sus lógicas de atención. Después están las instituciones tradicionales de alcohólicos anónimos, hoy en día muchos que han derivado en lo que se llaman narcóticos anónimos, para no solamente hablar de alcohol, sino de otras sustancias, mucho la grupalidad, ¿no? El testimonio, el, el trabajar con la coordinación de personas que tenían problemas de consumo de esas sustancias, entonces hay un tema de experiencia, una idea de par. Entonces, podemos pensar que tenemos instituciones públicas privadas con múltiples formas de abordaje, algunas profesionalizadas, otras no profesionalizadas, ¿sí? Que plantean distintos tipos de respuesta frente a una persona que atraviesa una situación de consumo problemático. ¿Sí? Muy bien, hasta acá. Como Juan Ignacio. Bueno, cualquier cosa me van Vamos, diciendo. vamos muy bien. Bien. Entonces, eh, uno de los grandes desafíos es que, bueno, que la verdad, que frente al escenario que tenemos, claro, que hay que trabajar un poco más allá de que cada tipo de lógica institucional, bueno, piensa que cuál es más correcta una que otra, etcétera. Lo importante acá es la complementariedad o en el sentido de que, bueno, que debemos encontrar puntos en común para avanzar en una buena oferta para personas que están manifestando situaciones de consumo. Em, Esto, digamos, es una cuestión que parece sencilla, pero es bastante compleja y conlleva una serie de desafíos importantes. Primero, muchas veces se piensa, bueno, necesitamos profesionales formados en consumo para trabajar en estas instituciones. Es en parte real, en parte se aprende, ¿no? Las experiencias
La propia experiencia laboral te va brindando herramientas o conocimientos, formas de abordaje. Pero es cierto que por lo menos en los marcos formativos que tenemos en Argentina, en trabajo social, sí podemos por ahí aprovechar algunas cuestiones que aprendemos durante el desarrollo de la carrera, pero no tenemos mucho conocimiento de qué hacer frente a situaciones de consumo. ¿Sí? Después está la idea de, muy trabajada en salud mental y en consumo se agrava, que es la idea del estigma. Siempre se habla de estigma en salud mental porque todas las personas que atraviesan situaciones de salud mental sufren una gran estigmatización, ¿no? Y la idea de la estigmatización no es una estigmatización social al sentido de solo la sociedad estigmatiza a los locos, a las personas que tienen padecimiento subjetivo, padecimientos que luego en algunos casos son estructurales, ¿sí? Sino que también los propios profesionales, las propias instituciones, ¿no? Eh, bueno, muchas veces generan prácticas estigmatizantes. Un gran tema que hay en este momento en la Argentina, que está empezando a ser investigado, y acá veo muchas que pues les puede interesar, es qué pasa con la mujer y los consumos. Los varones estamos permitidos socialmente tener problemas con los consumos, por muchas cosas, ¿no? La mujer no le está permitido desarrollar o padecimiento subjetivo o, digamos, padecimiento mental, por decirlo así, mal, pero que se entienda, mero consumo, ¿no? Porque el consumo encima conlleva pues yo digo un doble estigma porque es, no sé, una esquizofrenia es muchas veces hereditaria, traumática, etcétera. Bueno, en cambio, un consumo problemático está esta idea de culpa, de responsabilización de que vos fuiste en parte responsable de tener este consumo problemático, porque vos empezaste a tomar, nadie te obligó a que consumieras tal sustancia y ahora no podés evitar dejar de tomar, ¿no? Entonces siempre hay una idea de responsabilidad muy fuerte a una persona que tiene consumos. Imagínense si es mujer. Imagínense si además de ser mujer es madre, ¿no? Entonces empieza fuertemente esta idea de la mala madre. Creo que en Colombia se ve también esa idea tan fuerte, ¿no? La idea de no le está permitido a una mujer que es madre tener problemas de consumo. Porque la prioridad es el chico, porque, bueno, en cambio el varón padre tiene otras responsabilidades, bueno, hay que aceptar que es varón, eh, es la mala junta, como se le dice acá, con quién te reunís amigos, o trabaja mucho y le pasa eso, por eso consume, bueno, hay como más justificación social, ¿no? Incluso las mujeres acompañan mucho a los varones en los procesos de atención, en los procesos de estar horas y horas esperando a que un profesional la atienda o que le dé una medicación para poder reducir un consumo, ¿no? O poder bajar no sé, un ataque de ansiedad, de pánico, de abstinencia. Bueno, ¿y quién acompaña a una mujer? Bueno, ¿no? O sea, las mujeres tienen hábitos muchas veces de consumo mucho más solitarios, mucho más en la soledad de su casa en determinados horarios donde no hay nadie. Muchas veces he leído trabajos de mujeres que consumen una vez que se fueron todos a dormir a la casa, en la casa, entonces ahí queda sola la mujer pero necesita consumir rápidamente porque tiene poco tiempo. Entonces muchas veces los consumos son más dañosos, se generan más daño. En Argentina las mujeres han avanzado, aumentado y casi igualado al hombre en la cantidad de consumo de alcohol, por ejemplo, por poner el alcohol como un consumo prevalente en la Argentina, cuando yo soy trabajador social, no médico, pero bueno, me han explicado que los varones tenemos mejor capacidad de metabolizar el alcohol en nuestro cuerpo que las mujeres. O sea que si el hombre y la mujer toman la misma cantidad de alcohol,
el impacto en la salud es más grave en la mujer que en el hombre, ¿sí? Entonces, ahora ya estamos empezando en el sistema de salud a encontrar mujeres con problemas hepáticos en el hígado, ¿sí? A partir de los 50 años por aumento de consumo de alcohol en las últimas décadas de su vida. Pero bueno, insisto con esta idea, ¿no? El estigma. Y los consumos tienen mucho más estigma que la salud mental en general y que, por ejemplo, las mujeres tienen, no sé, triple estigma, cuádruple estigma. Por esto de que socialmente no se tolera que una mujer pueda tener un desarrollo de un consumo problemático, ¿sí? Eh, entonces siempre está la culpa, siempre muchos profesionales culpan y responsabilizan a las personas de sus padecimientos. No hay un acompañamiento empático, con la perspectiva de derechos humanos, de respeto a las personas, de entender el sufrimiento, padecimiento. También la gestión del placer, que es otra cosa que, que muchas veces desde los profesionales no queremos entender, que muchas veces también se consumen sustancias no solo por sufrimiento y padecimiento, sino también porque resultan placenteras y hay que trabajar desde esa idea de, bueno, en cómo gestiona ese placer, ese goce, y cómo pensar entonces en, no sé, incorporar otras prácticas por ahí más saludables, pero que reconociendo también que todos nosotros, nuestra vida en sociedad, muchas veces también lo hacemos para, bueno, los consumos de sustancias, siempre en la historia de la humanidad, estuvieron vinculadas a dos cosas, ¿no? Una es a evitar el dolor, ¿no? Casi todas las sustancias que se usaban desde la antigüedad hasta el día de hoy es porque nosotros como humanidad, como humanos, no toleramos el dolor. Queremos paliar nuestros dolores físicos, existenciales, lo que sea. Y ahí los consumos de sustancias siempre operaron apoyando eso, ¿no? Reduciendo anestésicos o etcétera, para justamente reducir los dolores. Y por otro lado, las sustancias también siempre fueron en el marco social, cultural de cada lugar. Bueno, consumir era compartir, era romper la vida cotidiana, era romper la alienación, ¿no? Desde 2000 años antes de Cristo, como se dice, hasta la actualidad, cuando decimos jueves o un viernes, acá en la Argentina por lo menos decimos así, che, vamos a juntarnos a tomar algo, ¿no? Y nos vamos a algún lado, salimos, tomamos algo, y bueno, todos hablamos mal de nuestros trabajos y nos quejamos de todo, eh, y bueno, consumimos cosas y decimos, bueno, pero estamos bien, bueno, sí, ¿qué va a ser? Tus cosas bien, las cosas mal, vemos algún deporte, hablamos de nuestras vidas familiares, qué sé yo, y seguimos, ¿no? Bueno, y eso es, la verdad, es muy universal y también que ha atravesado todas las. Y eso también, entonces, no estaría solo vinculado al sufrimiento, sino está vinculado también al placer, a romper un poco con la cotidianidad, a encontrarse con uno y con otros desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, cuando solo pensamos la sustancia como algo que te va a atrapar, bueno, estamos evitando o estamos sacando o estamos simplificando todo lo que es la relación e interacción de la sociedad con las sustancias. Y por eso eh, es que siempre tenemos que reconocer que nuestra vida está mediada por sustancias. Desde los medicamentos, toda la farmacología, eh, las cuestiones de evitar el dolor, ¿no? Te duele la cabeza, te duele un dolor físico, un dolor muscular, hay una crema, un dolor en el pie, hay otra pastilla, un dolor en la vista, hay unas gotitas. Bueno, em, y después, digamos, está toda la cuestión también de, bueno, de muchísimas sustancias que no pensamos que son sustancias psicoactivas, que generan también, son muy relevantes, muy centrales en nuestras formas de consumo en una sociedad global como la que tenemos nosotros, que es el azúcar, por ejemplo, ¿sí?
em, como todo está alimentado por azúcares, ¿no? Todo lo que es alimentos hoy en día, etcétera. Entonces, bueno, eh, ni hablar de todo lo que hablamos recién de los consumos prevalentes, etcétera. Entonces, em, volviendo a las instituciones, es también interesante, y los trabajadores sociales creo que tenemos buenas claves para eso, de la necesidad de pensar intervenciones más situadas, pensar en los territorios donde estamos e incorporar la idea del contexto, ¿no? No solo los trabajadores sociales, pero digo, cualquier profesional que trabaja en una institución tiene que pensar en qué territorio está y qué lógicas y qué prácticas y qué problemáticas y qué preocupaciones tiene la gente. Eh, Hay ciertas profesiones que tenemos la posibilidad de tener un cara a cara, un encuentro con el otro, de más proximidad, de más cercanía, de más escucha, de trabajar sobre la vida cotidiana, y ahí encontramos buena información, ¿sí? A veces las instituciones no usan esa buena información que tenemos, pero creo que yo pongo como ejemplo el COVID. eh, los grandes descubrimientos de qué hacer con el COVID, no en términos de vacunas, sino en términos de evitar los contagios o de registrar síntomas, no lo hizo un comité de expertos reunidos en un lugar súper, sino lo hicieron los enfermeros. Por ejemplo, la pérdida del gusto y el olfato, que fue un síntoma muy característico, ya desarrollada la primera ola de la pandemia, etcétera. O sea, si, no sé, llegó un punto que si vos decías, no tengo gusto y olfato, todos te decían, tenés COVID, ¿no? O sea, bueno, pero ese registro de la falta del gusto y el olfato, lo registró un sindicato de enfermeras de Francia. ¿Por qué? Porque el médico venía, atendía y se iba, ¿no? Tú. Cambia el enfermero, tiene un rol, ¿no? Que acompaña, está mucho más conociendo siempre a las personas que están internadas o están hospitalizadas o que están esperando ser atendidas, ¿no? Entonces, ellos empiezan a registrar esto. Mm, No tengo fiebre, pero me siento medio raro y además perdí el gusto y el olfato. Perdí el gusto y el olfato. Entonces y después los testeaban y daba positivo COVID. Entonces dicen, che, mirá, vinieron porque no tenían gusto y olfato y resulta que tienen. Al poco tiempo se empiezan a procesar todos esos datos y empieza a ser una orden de la OMS para los países, ¿no? Y empieza toda una publicidad fuerte de que ante estos síntomas, aislate, ¿no? Está atento tú a los síntomas. Bueno, si tenés dificultad para respirar, ahí, bueno, por lo menos en Argentina era así, ¿no? Si tenías ahí, si después tenías dificultades para respirar, podías medir la forma de cuánto oxígeno tenías en el cuerpo y demás, bueno, ahí sí ibas a un centro de salud. Pero si no, ya preventivamente te aislabas, porque ya era casi positivo de COVID, perder el gusto y el olfato. ¿A qué voy con eso? Que muchas de las posibilidades de intervención en estos temas la podemos empezar a construir desde nuestros lugares de trabajo si atendemos lo que está pasando, ¿sí? Si atendemos y registramos y tenemos nuestros sentidos, digamos, de la escucha, que es muy importante. Muchas veces las personas en los lugares de intervención eh, reconocen mucho eso, cuando uno tiene la posibilidad de ser escuchado. Y después está la posibilidad de, bueno, qué tipo de respuesta darle, pero no cualquier institución a veces se puede dar eso de escuchar. Bueno, entonces ahí entender qué está pasando, porque a veces eh, en los territorios las lógicas de consumo, las lógicas de cómo se complican las cosas no necesariamente son iguales en todos lados. eh, digamos, y cuestiones que se asocian a esos consumos, como por ejemplo violencia o peleas o esto. Bueno, y nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos que desarrollar que una buena política de intervención siempre tiene que estar del lado de una escucha no prejuiciosa, una escucha atenta,
que obviamente vamos a indicar, vamos a proponer, vamos a poder derivar, a pensar qué tipo de intervención pensar, pero siempre desde un lugar donde ponemos al otro en el centro de la escena, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parecía interesante, la cuestión de lo situado, porque si no reconocemos lo situado, empezamos con las generalizaciones, ¿no? Y decimos, pensamos que en todos lados sucede lo mismo, que en todos lados los consumos se desarrollan de la una misma manera. Y la verdad que en pocas distancias a veces cambia y mucho eso. ¿Sí? Que a veces que lo piense una vecina del barrio o un vecino del barrio no pasa nada. El tema es cuando un decisor político llega a esa conclusión y piensa en políticas que son totalmente ajenas o muy lejanas a las realidades de los territorios. O si desde una universidad o desde lugares de investigación también hacemos generalizaciones sobre un lugar, sobre los lugares, decimos, bueno, acá pasa esto. Y a veces son metodológicamente muy endebles porque no está teniendo la voz ni la centralidad las personas que son protagonistas de sus vidas y de sus situaciones, ¿no? Bien. No sé cómo voy con el tiempo. Son las... ¿Cuánto me quedaría? Son las 6 de la tarde aquí en Colombia. Sí. Eh, yo creo que podremos ir redondeando con algunas ideas y bueno, ya de pronto que venga el momento de las preguntas, planteamientos. Bien. Bien. Bueno, quería trabajar también esto de que en la Argentina a veces está muy impregnado, que es eh, como pobreza y drogas, ¿no? O sea, como que a veces se le pone tanta preocupación a lo que sucede en los sectores vulnerables con los consumos, que genera una serie de paradojas. Primero, que mucha parte de la sociedad piensa que los pobres se drogan, ¿no? Pues genera como un efecto de, che, pensemos los barrios, qué sé yo, en estos barrios vulnerables, qué está pasando con los consumos, pero a veces se centra tanto la atención en priorizar los pobres por sobre el resto de la población, eh, que genera ese efecto, ¿no? Che, los pobres se drogan. Por otro lado, nosotros tenemos que pensar una política entonces para una política de atención, tratamiento, trabajo de información y de datos, modelos de intervención de trabajo social, de las ciencias sociales, de la interdisciplina para todos los sectores sociales. Obviamente, entendiendo que las personas con mayores recursos económicos, simbólicos, etcétera, puede acudir más rápidamente de una manera privada o por ahí con conocidos, con más capital cultural, rápidamente a una atención, a un sistema, a una internación si la requiriera, etc. Pero bueno, como una cuestión epistemológica, guarda con esto de preocuparnos o querer centralizar tanto en la pobreza el tema de los consumos. Y esto voy a otra cosa, ¿no? Que lo que sí tenemos que pensar es, obviamente, lo que antes se decía acumulación de desventajas, hoy se habla de la, la interseccionalidad, o sea, la acumulación de cuestiones, de atravesamientos que hacen que una persona en una vulnerabilidad económica, laboral, ¿sí? De infraestructura, de accesos, de estar en territorios con pocos dispositivos de salud cercanos a su domicilio, pocos recursos económicos para una atención, etcétera, obviamente va a tener tiene un panorama mucho más complicado, mucho más dificultoso que una persona que sí tiene recursos. Acá el sistema de salud muchas veces utiliza una frase que es bastante mala, ¿no? Y le dicen la falta de adherencia a los tratamientos. No solamente lo piensan en consumo, lo piensan, por ejemplo, en enfermedades crónicas, etcétera, que es cuando la gente tiene que ir todos los meses a buscar una medicación, medirse en la sangre, el azúcar, pensemos en situaciones así, y deja de ir.
Entonces ponen falta de adherencia al tratamiento, o sea, como que la persona se despegó de lo que tiene que hacer y es nuevamente un problema de la persona. Y eso no es que no está teniendo en cuenta qué tiene que hacer la persona para llegar hasta ese hospital. Muchas veces perder el día de trabajo, eh, tomarse un transporte que a veces son 2 horas hasta desde la casa hasta el lugar, ser acompañado, como decía más temprano, si es un hombre, por una mujer, que puede ser su madre, su compañera, su hermana, ¿no? Su hija. Y eso impacta en quién cuida a los niños en ese día que casi se pierde por ser atendido en ese lugar, ¿no? Entonces, evitemos estas cuestiones nuevamente de responsabilización de las personas y pensemos cómo generar sistemas de atención mucho más amigables, amistosos, en horarios diurnos, en horarios adaptados a las necesidades de la gente y que obviamente hay que replicar con centros locales más cercanos a los barrios. Acá en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular tenemos el desafío ese, que tenemos mucha población eh, en un territorio muy extenso, entonces por momento está muy concentrado en una zona, muy desconcentrado en otra, y necesitamos, bueno, ir generando que haya más dispositivos y estos dispositivos más trabajen en equipo, trabajen en red, se le dice, ¿no? Donde, bueno, si en todo caso voy a un centro más local y si ese centro local de atención primaria no tiene todos los recursos necesarios para mi tema, me puedan decir, bueno, ahora anda tal otro que es más complejo, que tiene más profesionales, que tiene más medicación por ahí, si necesito, etcétera. Bueno, estos son todos desafíos de los abordajes integrales, ¿no? De pensar la integralidad de la atención. De que cómo nos ponemos de acuerdo eh, profesionales que venimos de perspectivas distintas, un abogado, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, un terapista ocupacional o un acompañante terapéutico. eh, em, la verdad que son muchas profesiones posibles y oficios y disciplinas que aportan y mucho a los acompañamientos de las personas que tienen algún tipo de manifestación importante con los consumos. Y bueno, y ponerse de acuerdo es un poco romper un poco es un desafío epistemológico importante sobre de dónde partimos y cómo pensamos nuestro sistema de respuesta, ¿no? Eh, También entre sectores. O sea, por un lado la interdisciplina es un desafío, la intersectorialidad es otro. Sistema de salud habla en un lenguaje, ¿no? Tiene historia clínica, lo ve todo una cuestión o farmacológica o de escucha y demás, pero bueno, es un método de trabajo el sistema de salud. Sistema educativo, que por ejemplo muchas veces deriva o dialoga con el sistema de salud, porque muchas veces desde el sistema educativo se identifican situaciones, por ejemplo, muchísimas situaciones de salud mental y de consumos se desarrollan en la adolescencia, en las juventudes. Entonces, los propios equipos de docencia se van dando cuenta de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina están sucediendo muchos registros de autolesiones, chicos jóvenes, eh, suicidio o intentos de suicidio, pero también autolesiones. Muchas veces eso está vinculado con consumos, obviamente que también está vinculado con desarrollos de padecimientos subjetivos, o ataques de pánico, o trastornos de ansiedad, o bueno, muchas de las cuestiones que también dejó, por ejemplo, todo el escenario de la pandemia. Entonces, pero el sistema educativo también tiene un lenguaje muy propio de la lógica educativa y tiene que ponerse de acuerdo con la lógica de salud. Y piensen que después a veces eso se da en un territorio donde hay actores comunitarios, a veces son, bueno, obviamente los curas, los pastores, según las religiones, pero también están referentes barriales, hay lugares que hacen comedores donde se reparten almuerzos o cenas, también hay centros educativos, no oficiales, pero que hacen capacitaciones para trabajos.
hay emprendimientos para jóvenes. Entonces, ese mapa tan heterogéneo de organizaciones que hay en los territorios, ¿no? Hablan como, es como una torre de Babel por momento, ¿no? Cada uno habla un idioma distinto. Y lo problemático acá es que para tener buenas intervenciones necesitamos que todos estos actores por lo menos se reconozcan y trabajen mancomunadamente y sabiendo qué hace cada uno y sabiendo que entonces pensar lógicas de red, ¿no? La lógica de red es, yo puedo hacer esto y ante esta situación voy allá, voy con vos. Y si voy con vos, el otro me dice, bueno, si yo puedo hacer esto, pero necesito, no sé, yo lo puedo atender en una crisis en el hospital. En esta crisis va a estar 3 días, se va a desintoxicar o se va a estabilizar y luego no vamos a hacer una internación. ¿Para qué vamos a una internación de largo tiempo, de largo periodo? Casi ya no se recomienda. Lo que necesitamos es que la persona vuelva a su comunidad. Bueno, vuelve a la comunidad y ¿qué hace? Bueno, entonces ahí, che, a ver en comunidad qué tenemos, en el territorio qué tenemos, además de la familia o su entorno cercano, quién puede acompañarlo durante el día, qué actividades puede hacer en su comunidad, en su territorio, en su barrio. Bueno, y entonces, digamos, son experiencias lindas que se van dando, pero que hoy en día requieren mucho trabajo, ¿no? De acuerdos, de ir viendo cómo en la práctica eso se desarrolla, pero que son claves para pensar en sistemas de respuesta, ¿no? Entonces, digamos, los sistemas de atención más tradicionales, instituciones comunitarias que tienen sus propias lógicas, porque obviamente también se está migrando muy fuerte de abandonar esta etapa asilar, ¿no? De que las personas que con determinados padecimientos subjetivos serán guardados en lo que podemos decir como manicomio, ¿no? O lugares crónicos de internación, cuando después te pasa que muchísima gente que está internada mucho tiempo, el mayor problema que tiene no es el padecimiento, sino que no tiene red, no tiene familia, no tiene grupo a dónde ir, a dónde volver, a dónde salir. Y eso hay que construirlo en la comunidad. Entonces, bueno, estos diálogos, digamos, son más que necesarios y propicios, ¿no? Yo nuevamente pienso que profesiones como las nuestras pueden aportar y mucho a ese tipo de trabajo, a entender lo que es una lógica en una escuela, lo que es una lógica en un hospital, pero también una lógica en el barrio, y que el barrio aloje a la persona, no lo expulse, ¿no? Entienda que todos en la vida tenemos distintos tipos de padecimientos, y el padecimiento subjetivo mental, consumos, es un padecimiento más, ¿no? Como bajarle esa carga, mira, tenés esto, bueno, yo tengo colesterol, bueno, yo tengo presión alta, yo tengo problema de consumo. El día que logremos eso, y no sea, bueno, y ese estigma, bueno, habremos avanzado un montón. Mientras cambien los marcos normativos, mientras avanzamos en otras discusiones más generales, también tenemos que transformar muchas de las prácticas y los sistemas de prácticas de atención, de los encuentros con el otro. Bueno, dejo acá y les escucho. Bueno, Juan de Ignacio, no, muchísimas gracias por compartirnos todos estos elementos tan interesantes que tienen que ver con tu experiencia como trabajador social y el asunto de las drogas. Se nota la pasión pues que tienes frente al asunto, el conocimiento que no solamente pues te han dado las investigaciones, los libros, sino también pues como esa relación constante y cotidiana con los actores sociales en tu trabajo. Y bueno, reconocer aquí de todos los aspectos tan importantes que dices, ese aspecto que encierra un poco una parte, digamos, de la discusión y es que nos deja mucho pensando sobre los estigmas que están relacionados con las drogas y que eso toca con asuntos de la delincuencia, cuando hablamos del género en relación a la mujer, con la pobreza, pero cuando nada más hablamos de prohibición o cuando decimos que la persona es el problema. Entonces es muy interesante esos asuntos. Aprovechamos este espacio para abrir
un espacio pues de preguntas, de afirmaciones, de reconocimientos en este espacio. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta para Juan Ignacio? Quedan abiertos los micrófonos. Mariana, abres los micrófonos, ¿cierto? Yo ya les di permiso a todos. Ah, Tengo bueno. penas. También podemos, en el chat también pueden escribir y podemos ir mirando preguntas que tengan, pero también quien quiera hacerlo pues con micrófono abierto, pues bienvenido y bienvenidas sean. Creo que Eliana quiere hablar, pero no ha prendido el micrófono. Sí, gracias. Es que estaba esperando que me den permiso. Pues que pensé que Eliana. alguien estaba moderando, perdón. Buenas noches. Em, Sino que me pareció muy, pues primero que nada, gracias como por el espacio, porque me parece muy interesante. Y pues en torno, pues yo aquí haciendo unas reflexiones en torno como a la cuestión de las drogas y pues el entorno familiar y cómo esto repercute también en la producción de sujeto, porque cuando se hablaba de que no solamente pueden haber padres consumidores, sino también madres, y entonces en un entorno familiar que es como el núcleo central como de la sociedad, por así decirlo, donde ambos padres son consumidores, entonces pues igual no es que sea como el único entorno de socialización del sujeto, pero sí es el principal. Entonces, donde ambos padres son consumidores, luego pues, o sea, esa producción de subjetividad de los hijos, ¿cómo se va a ver afectada pues por esas dinámicas? Pues me preguntaba esto. Muy bueno, Eliana. Sí, pensemos eso, ¿no? Que, digamos, por eso es tan importante generar buenos sistemas o mejorar nuestros sistemas de atención, porque son situaciones que tienden a agravarse, ¿no? A veces hay que pensar también los disparadores de esos consumos problemáticos. Muchas veces cuando hacemos esa intervención en esa familia y podemos recuperar un poco de qué está pasando, ¿no? Bueno, y ahí podemos encontrar algunas cuestiones explicativas y un tipo de abordaje. A veces centrado en las sustancias, necesario porque es una sustancia que por ahí está alterando mucho la dinámica familiar, la relación de los chicos, la posibilidad de los chicos de salir afuera, qué les está pasando en la escuela, ¿no? Después está el tema de que, bueno, a veces son situaciones que vienen de algunas cuestiones difíciles, traumáticas, etc. A veces no, viene de un consumo que está naturalizado, ¿sí? Y nuevamente encontramos estos problemas, ¿no? Estos problemas de mala información, malos procesos de comunicación, de esto, ¿no? Acá en la Argentina, por ejemplo, está aumentando mucho el consumo de cannabis, ¿no? Consumo que mucha gente empieza a tener sus plantas en sus casas, etcétera, etcétera. Sigue estando ilegalizada, pero mucha gente piensa que a esta altura sí está legalizada, y es mentira. O sea, muchísima gente tiene procesos judiciales por tener plantaciones en su casa o posesión de una cantidad que ya excede lo que sería el consumo personal. Pero está pasando, por ejemplo, para seguir con el tema de las mujeres y comentarles un ejemplo práctico de lo que pasa. Mujeres que están gestando, o sea, que están embarazadas, que siguen consumiendo marihuana, que tienen sus bebés en un hospital y el bebé nace con abstinencia a marihuana, y cuando ven que está con ciertas alteraciones, le hacen el testeo de sustancias, le quitan le quitan el niño, como le decimos acá, le quitan el bebé, ¿no? E interviene la justicia de familia para ver qué está pasando en la situación. Y la mujer nunca entendió que sea un problema grave consumir marihuana, por ejemplo, porque si fumas tabaco no te dicen, che, no fumes tabaco, que le vas a transmitir algo a tu hijo. Pero la verdad que nadie te dice, che, mira, si seguís fumando te voy a sacar el pibe. Te lo digo con la marihuana. Bueno, pasa con el alcohol lo mismo. Entonces,
Es muy complejo eso. Y luego, obviamente, está el interés superior del niño, están instituciones vinculadas a la niñez que también, y están muchos niños en edades muy jovencitos ya teniendo consumos, ¿no? Y nuevamente ahí entonces empezamos con la intersectorialidad, la necesidad de trabajar, porque a veces también hay ciertos consumos que se dan en ciertos territorios que no se dan en otros, ¿no? Y entonces ahí opera también el para qué se usa esa sustancia. Si es una sustancia, por ejemplo, acá hay ciertos grupos de personas que viven en una pobreza extrema, utilizan la nafta, el combustible, la nafta, ¿le dicen allá? Combustible de autos, el combustible que se La usa en autos. gasolina. La gasolina, bueno, se pone gasolina en una botellita y se inhala el vapor, ¿no? Y ese vapor, bueno, hace que te quite el hambre, ¿no? Te quita el frío y te puedes dormir. Entonces, en chicos en situación de calle, como decimos acá, o con situaciones muy complicadas, usan ese tipo de cuestiones. Como en México está todo el tema de también las latas de pegamento, ¿no? O sea, bueno, y eso en 30 kilómetros no se ve en ciudades grandes, en las periferias de esas grandes ciudades, ¿no? Bueno, las madres muchas veces, si los padres están institucionalizados, entran y salen de instituciones tipo carcelarias o de salud mental, bueno. Entonces sí, siempre hay que tratar de reconstruir y de repensar qué están pasando en esas familias. Y otra, muchas veces eso, ¿no? Es que estoy medio así como que son las 8 de la noche, entonces me saco el filtro. Muchas veces tenemos una idea muy romántica de la familia y pensamos que es el mejor lugar para todos que esté una familia. Y la verdad es que a veces no es así. Y tenemos que pensar y seguir pensando en la familia, ¿no? Ustedes hablaban hoy, Ángela, creo que una cátedra o algo que trabajan mucho la idea de familia. La verdad que acá también se está discutiendo mucho eso, ¿no? Porque a veces acá se trabaja muchas veces en revinculación familiar, o sea, niños que no están con sus padres y demás, dicen, no, vamos a hacer que se junten de nuevo. Y la verdad que sí, a veces es peor eso que como estaban antes, porque por algo se fueron separando, ¿no? Más allá de las instituciones y demás. Hay vinculaciones que están bien, pero bueno, también eso implica que pensemos mucho en las instituciones, entre ellos la familia. Yo, Camila había preguntado cómo desde la academia podemos transformar los sistemas de práctica. Bueno, yo creo que se va. ¿Se fue o fui yo? Fue él. Sí. A las que tenemos cercanía o acceso o posibilidades de trabajar, etc. Bueno, ¿cómo mejoramos esa situación? Si esa interdisciplina se da o es un discurso, pero en la práctica no sucede eso, ¿no? O sea que la verdad que se discute interdisciplinariamente una situación o cada uno hace su parte y registra lo que hizo y punto. ¿Qué pasa en los equipos interdisciplinarios? Si tenemos acceso nosotros a esas instituciones, qué requieren de nosotros, cómo aportar. Bueno, muchas de esas preguntas son buenas preguntas de investigación, de trabajos, de reflexión, ¿no? Camila pregunta, yo leo, ¿no? ¿Qué hacer cuando un sujeto que sufre de depresión encuentra en el consumo de cannabis una salida o un medio de ayuda? ¿Qué posición tomar desde el trabajo social? Bueno, la verdad que eso es, justamente. Muchos de los consumos problemáticos, si no los centramos solo en la sustancia, podemos pensar qué hay atrás, ¿no? Y muchas manifestaciones de subjetivas, de padecimiento subjetivo, impactan luego en los aumentos de consumo o en buscar en ciertos consumos. La depresión hoy en día es una manifestación muy grande junto a la ansiedad
desde todos nosotros, muchos de los que somos neuróticos, por así decir, tendemos hacia la depresión o la ansiedad, ¿no? Muchas veces las profesiones más tradicionales o un psiquiatra más tradicional no nos va a decir con que consumamos cannabis, nos va a decir, nos va a dar un clonazepam, le decimos acá, o toda una farmacología vinculada con opioides para bajar, ¿no? Y unos antidepresivos son otros fármacos. Y la verdad que mucha gente está migrando a un consumo que entiende que es más natural, más sano, por ejemplo, el cannabis, que obviamente es un depresor, es un tranquilizador. Obviamente la cuestión acá es cómo aportar a la depresión. O sea, cómo aportar desde prácticas de trabajo social, desde nuestras instituciones, generar espacios o generar intervenciones que ayuden a las personas que sufren de depresión o que sufren de distintas cuestiones, bueno, cuestiones más saludables, que reduzca eso y en función de eso va a reducir otro tipo de consumos. No sé si se entiende. O sea, si nosotros en las instituciones, por ejemplo, acá en la Argentina era muy común en otras décadas los grupos, y la verdad que ahora se está volviendo con los abordajes grupales. Las propias estas instituciones que yo contaba, de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, muchas veces el trabajar en grupo, el poder contar lo que le pasa a uno con un grupo de pares, de personas que a veces no te conocen, pero que uno puede hablar abiertamente. Bueno, está habiendo un desarrollo del trabajo social en ese tema, que también el abordaje en grupos era algo histórico del trabajo social en Latinoamérica. Y bueno, son como formas, ¿no?, de metodologías como para repensar, porque si no se va a la cuestión central, más estructural, que es la depresión, a veces un médico te va a decir, bueno, que deje de consumir marihuana y que consuma un psicofármaco y ya te terminó el problema. Porque el problema era que era una sustancia ilegalizada y ahora está por una sustancia legal, pero la depresión la sigue teniendo igual, ¿sí? Por eso las sustituciones muchas veces son eso, son evitar que no tenga una sustancia ilegalizada, pero no que se evite estar padeciendo esta situación. Igual insisto que la depresión es un cuadro bastante complejo, puede ser por un tiempito, pero bueno, hay que ver en este caso de estas personas, a veces requieren atenciones obviamente interdisciplinarias y ver la gravedad de lo que puede ser una depresión, ¿no? Hay a veces manifestaciones de depresión, pero a veces hay cuadros mucho más graves. Muchas gracias, Juan Ignacio. Dianita había alzado la mano. Sí, no, pues primero agradecerles por el espacio. Siento que es muy interesante pensarnos estos asuntos pues desde la profesión y desde lo interdisciplinar, porque también con el profesor Manuel hemos venido pensándonos muchos procesos desde la investigación e intervención. Yo creo que quedan reflexiones importantes frente a los asuntos de drogas, la salud mental, que hoy está siendo pues un tema que nos convoca a todos, y también desde la familia, pues porque desde mi formación y toda la experiencia y también ejercicio docente, he venido acompañando los procesos de familia. Y creo también algo de lo que usted decía ahora, de que no se trata de romantizar e idealizar la familia, porque precisamente ella puede ser también un espacio de vulneración y diría yo también como de irrespeto frente a los derechos de las personas. Y me gustaría es como desde la experiencia que ustedes tienen, que nos pudiera sugerir, porque hemos venido considerando también la posibilidad de articularnos. Acá estamos desde el semillero también Sentir y Pensar las Familias Hoy, desde Visionarios. Hemos querido como gestar procesos de forma conjunta. Entonces, si nos pudiera sugerir como bibliografía o conocer más un poco de las experiencias que ustedes han tenido que nos servirán a nosotros de referencia. Y lo otro también es como esa mirada frente al consumo de que se da en sectores vulnerables e igualmente como que en las familias más vulnerables. Y ahí también habría que mirar, bueno, qué pasa con la diversidad y con la complejidad de las familias, que puede ser también situaciones que nos lleven a
a pensar qué pasa con los asuntos de salud mental, de las drogas. Entonces me parece que es importante también poderlo pensar. Muchas gracias. Gracias, Diana, por tus palabras. Bueno, hay una cuestión que yo no lo hablé de dos cosas, ¿no? Del malestar y de la cura, ¿no? Eh, ¿Cómo procesamos el malestar, no? O sea, bueno, ya lo decía Freud, el malestar de la cultura, pero digamos, venimos de una pandemia, post-pandemia, y la verdad que ahí hay muchas situaciones el mal se siente en el aire, ¿no? De muchas cuestiones bueno, desde muchas pérdidas de vidas, de personas, de vínculos, pero también de expectativas, de impactos económicos, ¿no? De socialización, de muchas cancelaciones de cuestiones sociales. Entonces esos procesos de malestar siempre impactan fuertemente en todas las instituciones, en las personas. Em, y yo, digamos, está después la otra cuestión de la cura. Muchas familias, acá en Argentina, muchas veces quieren que sí o sí la persona con la que viven, que tiene un problema de consumo, sea internada en una institución. Y cuando vos le explicás que, mira, la internación no es para que se interne, buscan hasta una orden judicial para que sí lo hagan. Pero también muchas veces es por eso, porque no hay una red de atención donde su hijo, por ejemplo, que esté atravesando todas estas situaciones, pueda estar durante el día en otro lado que no sea en la casa. Entonces los padres están todo el tiempo, o los hermanos. Toda esa sobrecarga que impactan las redes de familia. Y por eso muchas veces las personas, y bueno, esto es la idea de la cura, ¿no? O sea, no hay cura. No hay cura en el sentido de que ninguno de nosotros tenemos resuelto de por vida tener una salud mental saludable, valga la redundancia, sino que todos nosotros somos factibles de que podamos atravesar, hablamos de depresión o de ansiedad o de otras. Entonces, y saber que todo es ¿no? La vida misma, ¿no? Situaciones, digamos, donde hay que aprovechar cuando estamos bien y cuando estamos mal nos pueden pasar cosas o distintos impactos. Y ahí muchas veces se agravan las situaciones de salud mental o se agravan las situaciones de consumo, toda esa desestabilización, ¿no? Entonces, por eso digo, es tan importante pensar en el contexto, pensar en la historia de las personas, ¿no? Yo obviamente me escriben al mail y yo lo voy a poner y yo busco bibliografía. Yo, digamos, con las profesiones que a veces trabajo, que no son trabajadores sociales, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Los trabajadores sociales lo único que tendrían que hacer es escribir más, porque la verdad que a nivel de experiencias, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales tienen un nivel de experiencia altísimo, pero a veces no tienen tiempo o están demasiado ya cansados o no tienen estímulos tampoco para sistematizar, para escribir. Lo que lo hace un sociólogo, un politólogo, un antropólogo, una antropóloga, ¿no? Le da su mirada, pero digo, por eso las universidades y las carreras de trabajo social tenemos el deber de estimular y promover, ¿no? Que desde nuestra profesión y nuestras experiencias podemos escribir podemos dar información o contar de procesos que hay muchas otras disciplinas o cuestiones que no la ven porque les resulta ajeno, porque no le ven la relación, ¿no? Y la verdad que eso, digamos, para mí, nosotros tenemos ese desafío de años, ¿no? De escribir desde esto, desde las experiencias, sistematizar y preguntarnos e ir sistematizando si, bueno, a veces nuestras respuestas son las adecuadas o, bueno, cómo buscamos otro tipo de respuestas, ¿no? Porque también estamos ante situaciones que muchas veces se van como cronificando en el sentido de que son situaciones ya conocidas y que el tiempo vuelve, ¿no? A veces, no sé si les pasa a ustedes que a veces vamos a una casa, a una familia y nos cruzamos en la puerta 3 trabajadores sociales distintos, porque venimos de distintas instituciones a ver uno a la madre, otro al padre, otros niños. Bueno, uno viene de la escuela, otro viene del hospital. Bueno,
Y la verdad que, bueno, algo pasa que esa familia o ese grupo de personas, o adultos, niños, lo que sea, no pueden estar en mejores situaciones o no pueden estabilizarse en cierta línea de... A veces las propias instituciones generan también una dependencia en las personas que hace que también, ¿no? No se trabaja tanto esto bueno, de que las personas vayan luego desapegándose de la institución y vayan haciendo su camino y obviamente ante cualquier dificultad volver, pero y a veces nosotros como profesionales tampoco trabajamos eso y nada, siempre estamos súper implicados con ciertas familias y demás. Pero yo creo que ahí hay como varias cuestiones, ¿no? O sea, las ideas, son situaciones también, los consumos y la salud mental, digamos, nosotros tenemos un presidente en la Argentina que dijo, estamos condenados al éxito, ¿no? O sea, condena y éxito al mismo tiempo. Y esto, ¿no? Porque a veces hay situaciones que no van a mejorar. A veces hay situaciones que van incluso a empeorar. A veces hay situaciones que no van a tener una resolución positiva. Personas con consumos a veces, porque hay consumos hay sustancias que te generan dependencias más psicológicas, y otras físicas. No todas te generan dependencia física. Por ejemplo, el alcohol te genera una fuerte dependencia física, el tabaco te genera una fuerte dependencia física, los opioides, bueno. Y muchas veces vamos a llegar a situaciones de personas que agravan sus cuadros de salud, incluso uno acompaña, bueno, lo que a veces son decisiones de las personas también, de que no pueden salir de la situación o no quieren o no mucho lo que sufrieron o mucho el placer que les da por distintas situaciones. Y bueno, ¿y cómo trabajamos eso nosotros en nuestras instituciones, en nuestras intervenciones, sabiendo o pensando, dándonos cuenta que no va a pasar otra cosa? Y hay que trabajarlo eso. O sea, hay que trabajarlo en el sentido de que reflexionar sobre eso y entender también los límites de nuestra intervención, los límites de la posibilidad que tenemos como trabajadores sociales de intervenir en estos escenarios complejos, en estas situaciones complejas, ¿no? A veces son decisiones de vida a morir, y es durísimo eso. Bueno, Juan Ignacio, Re muchísimas gracias. buena onda. Pero bueno, son situaciones difíciles, pero los médicos, por ejemplo, no toleran cuando la persona dice, no quiero seguir haciendo ningún tratamiento, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, una enfermedad avanzada. El médico no tolera, acá en la Argentina por lo menos, el médico no tolera que una persona, su paciente, le diga, está acá, doctor, está bien, ya está. Me voy a mi casa, ¿no? Quiero tener lo que me queda de vida, disfrutarlo, no quiero hacer ningún otro tratamiento. El médico no tolera porque no fue formado acá en la Argentina para aceptar que sus pacientes se le mueren. De hecho, nosotros desde Salud Mental, desde la provincia, tuvimos muchísimas intervenciones en pandemia con médicos que estaban angustiadísimos por la cantidad de pacientes que se le morían, porque no estuvieron formados nunca de que sus pacientes se le mueran a los 7 días. Entraban y en 7 días la progresión del COVID era tan fuerte que fallecían. Pero bueno, nosotros también en trabajo social a veces no tenemos ese trabajo de la implicancia o de entender los límites de acá, ¿no? Y entender que las personas también son sujetos de sus propias decisiones, ¿no? Que pueden ser equivocadas como las que podemos tomar nosotros. Y bueno, y la verdad que es un tema. Y en estos temas, y Diana hablaba de las familias, o sea, se atraviesan y nos implican muchas cosas, porque hablamos de niños, hablamos a veces de madres, de padres, ¿no? De las propias comunidades, los propios barrios, digamos, sí. Por eso tenemos muchos desafíos teóricos, metodológicos, epistemológicos, de pensar las intervenciones en estos temas tan dinámicos. Bueno, no, yo creo que ya para ir cerrando, el profesor Manuel Ignacio también pidió la palabra. Entonces, profe Manuel.
Gracias, profe. No, algo muy, muy corto para ser respetuoso pues también con el tiempo. Bueno, primero, me alegra mucho, Juan Ignacio, que nos hayas acompañado esta tarde, una vez más en un escenario más desde el trabajo social. También pues muy contento de ver acá al semillero Sentir Pensar las Familias Hoy, con la profe Diana, con la profesora Claudia. La verdad que nosotros hemos venido teniendo pues unos acercamientos para pues explorar este tema de las drogas en relación también con la categoría de familia, el consumo con la familia, y ahí nos estamos encontrando como estos dos semilleros. Y bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos o que tiene el trabajo social es precisamente en esos ejercicios de intervención frente a los consumidores de drogas, en qué momento deben entrar los trabajadores sociales, ¿cierto? Dijéramos que ahorita venimos nosotros desde el semillero haciendo unos ejercicios en instituciones educativas acá en Colombia, especialmente acá en Manizales, fortaleciendo las zonas de orientación escolar, que son como unos organismos dentro de las instituciones educativas que buscan es acompañar la reducción y la mitigación del riesgo y del daño respectivamente. Entonces es tratando también como de visibilizar en qué momento entra el trabajador social, porque el trabajador social tiene ahí un papel muy, muy importante, porque es que el psicoterapeuta o el psicólogo ya tiene una ruta definida acá en Colombia, y entonces lo que hace el psicólogo es, listo, no, el chico hay que enviarlo para la casa o el chico hay que mandarlo para un centro de, de rehabilitación, y creo que antes de que llegue donde el psicólogo, pues eso es lo que también estamos tratando como de indagar y de explorar. ¿Cuál debe ser ese ABC del trabajador social para hacer un ejercicio de intervención frente al consumo de las drogas? Y bueno, pues el gran reto también es hacerlo en torno como orientado a las familias. Pero simplemente quería hacer como ese comentario general, porque finalmente es un asunto de política de drogas, ¿no? Justamente, y aprovecho aquí para hacer una cuña, la semana entrante vamos a tener el simposio internacional y nacional de cultura y droga, que tiene por título sujeto políticas públicas y política de drogas. Y precisamente es eso, es decir, a veces hablamos nosotros de unas políticas públicas de drogas, por eso se queda tan amplio, y es mejor como precisarlo. Ahorita tenemos un problema aquí en la universidad interno, con unas cuestiones de, pues las cosas hay que decirlas, con unas cuestiones de acoso sexual, ¿cierto? Y parece ser que acá hay una política de género, ¿sí? Pero el problema de la política de género aquí en la universidad es que no hay un direccionamiento, no hay un lineamiento, no hay un ABC de cómo proceder en esos momentos, por ejemplo, de acoso sexual o de otro tipo de acosos. Entonces, lo mismo pasa como con el tema de las drogas, ¿cierto? Entonces, creo que entre estos dos semilleros, pues, estamos como muy eh, complacidos o con el interés mejor de poder hacer como lecturas desde esa perspectiva. Agradecerte, Juan Ignacio, y nuevamente también qué rico ver al grupo acá de visionarios y por lo tanto también de pensar las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Manuel. No sé si hay algo para agregar, Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias nuevamente, Manuel, Ignacio, Ángela. Bueno, en la universidad, sí, vi en las redes algunas de las cuestiones, porque los sigo mucho a ustedes y vi que estaban con mucho debate, que es un debate que está muy presente acá también, porque muchas veces en la universidad nos cuesta mucho vernos hacia adentro, hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, es como que pensamos los problemas de la sociedad y pensamos como que a veces la universidad no está atravesada por esas mismas cuestiones, ¿no? Acá hablamos muchas veces del techo de cristal, que las mujeres no pueden ascender a estar en puestos de jerarquía en las instituciones, y cuando uno ve las autoridades de las universidades en Argentina, hay muy pocas mujeres, ¿no? Y vos decís, bueno, y hay un colectivo muy importante de colegas y de mujeres universitarias de muchas profesiones en muchísimos lados. Entonces, bueno, y de eso y de muchísimos otros temas, cuesta mucho que la universidad a veces, y es un gran desafío que también tenemos dentro de las universidades, de que entender que es parte de la sociedad. Entonces, muchos de los problemas, por ejemplo, cuando hablamos de consumo de drogas, a veces se hacen estudios de consumos, de prevalencia de consumos dentro de la población universitaria. Y bueno, yo terminé de hacer un estudio en la Universidad de Luján, y dio altísimo en muchísimos consumos,
y bueno, y es un insumo que estamos generando para que a ver si la universidad empieza a generar algún tipo de intervención y de política hacia el interior de la universidad, de generar cuestiones, porque pensamos que la sociedad se usa mucho consumo, ¿no? Y de información, pero la verdad es que después vemos que hay muchísimo, bueno, entonces digo, bueno, es un gran desafío que tenemos. Así que yo les agradezco un montón este espacio, estoy a disposición, tienen mi correo, mi teléfono, bueno, yo la verdad que todo lo que pueda aportar desde aquí, y en algún futuro ojalá desde allá, cuenten conmigo siempre, también para redes, para contactos, para colegas, para instituciones, para bibliografía, como comentaban hoy más temprano, todo a disposición. Muchísimas gracias. Juan Ignacio, no, nuevamente muchas gracias, pues al escucharte nos damos cuenta y nos identificamos con muchas de las experiencias que tú nos cuentas y lo que vivimos aquí en nuestro país. Pensamos pues que obviamente esto es un tema muy largo, de muchas conversaciones, pero nos ayudó muchísimo pues este espacio que compartimos contigo para reafirmar cosas, pero también como para irnos con otras preguntas, para pensar en esos retos y seguir pensando en los retos del trabajador social. Nos encanta pues cuando aquí reiteramos la importancia de cuando hablamos de drogas también es hablar de los derechos humanos, pero también es de respetar esa autonomía y diversidad de los otros, cómo pensar en la importancia de que es un asunto tan complejo que necesita un trabajo interdisciplinario y también en red. Entonces, no, nuevamente, muchísimas gracias por todos tus aportes. Gracias a Te ustedes. esperamos por acá en Colombia con los brazos abiertos cuando quieras venir.